Liturgia para hoy, Viernes Santo, 2 de abril. Celebración de la Pasión del Señor. Rojo. Oficio propio. Según una antiquísima tradición, la Iglesia no celebra los sacramentos, excepto la penitencia y la unción de los enfermos, ni este día ni el siguiente. El altar está totalmente desnudo, sin cruz, sin candelabros, sin manteles. La celebración de la Pasión del Señor consta de 3 partes: liturgia de la palabra, adoración de la cruz y sagrada comunión. Oremos. Oh Dios, que por la pasión de Cristo tu Hijo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte, herencia del primer pecado, que alcanza a toda la humanidad. Concédenos asemejarnos a Él y haz que, así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen de hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera parte. Liturgia de la palabra. Primera lectura. Del libro de Isaías, capítulo 52, versículos 13 al 53 y 12. Miren, dice el Señor, mi siervo coronará su obra y será glorificado y enaltecido en gran manera. Muchos se espantaron de él al verlo tan desfigurado y sin aspecto humano. Pero también se admirarán muchas naciones y los reyes quedarán mudos de asombro al ver algo nunca antes visto y descubrir algo inaudito. ¿Quién irá a creer esta noticia? ¿Quién reconocerá aquí el brazo poderoso del Señor? Él dispuso que su siervo creciera como planta débil, como raíz que brota en tierra seca. No tenía presencia ni belleza que se echara de ver. Su aspecto no tenía nada de atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, hombre agobiado de dolores, acostumbrado al sufrimiento, daba horror mirarlo. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y, sin embargo, Él soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había castigado, herido y humillado. Pero fue nuestra rebeldía la que lo traspasó, nuestras culpas fueron las que lo destrozaron. El castigo que nos trae la paz lo sufrió Él, por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nos extraviamos como ovejas, siguiendo cada uno su camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él toda nuestra maldad. A los malos tratos se sometió humildemente sin abrir la boca. Guardó silencio como cordero llevado al matadero, como oveja cuando la trasquilan. Sin protección, injustamente se lo llevaron, nadie se preocupó de su destino. Lo excluyeron del mundo de los vivos, la rebeldía de su pueblo le dio muerte. Lo enterraron junto con malvados, con gente perversa lo sepultaron, aunque no cometió crimen ninguno, ni se encontró engaño en su boca. El Señor quiso agobiarlo con el sufrimiento, mas como Él se entregó en reparación por los pecados, tendrá larga vida, verá a sus descendientes y llevará a buen término los designios del Señor. Después de los trabajos de su vida volverá a ver la luz y el conocimiento de Dios lo saciará. Siervo inocente del Señor, librará del castigo a los demás cargando con las culpas de ellos. Y Dios le asignará un puesto entre los grandes, y con los poderosos tendrá parte en el triunfo, porque se entregó a la muerte, y lo contaron entre los malhechores, y soportó el pecado de la multitud, intercediendo por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 30. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como cosa inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios, en tu mano está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Segunda lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16 y capítulo 5, versículos 7 al 9. Hermanos, en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un sumo sacerdote superior a los demás, que atravesó ya los cielos. Por consiguiente, mantengámonos firmes en la fe que profesamos. No tengamos un sumo sacerdote insensible a nuestra debilidad. Al contrario, Jesús se sometió a toda clase de pruebas, como nosotros, pero sin pecar. Así pues, acerquémonos con confianza al trono donde reina el Dios de la gracia, para alcanzar gracia y misericordia y obtener la ayuda oportuna. Cristo, en los días de su vida mortal, a grandes gritos y con lágrimas ofreció oraciones y súplicas a Dios, que podía librarlo de la muerte, y se hizo escuchar por su piedad filial. Era el Hijo, pero sufrió para saber lo que es la obediencia. Y así, sacerdote consumado, se convirtió en fuente de salvación eterna para todos cuantos le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se hizo por nosotros obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo encumbró y le concedió el nombre que sobrepasa todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 18, versículos 1 al 19 y 42. Salió Jesús de la sala donde había celebrado la última cena con sus discípulos, y se fue con ellos al otro lado del torrente Cedrón, y entraron a un huerto que había allí. Judas, el traidor, también conocía ese lugar, porque Jesús muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, acompañado de la tropa y algunos sirvientes cedidos por los sumos sacerdotes y los fariseos, fue al huerto con antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Ellos le contestaron: a Jesús el de Nazaret. Él les dijo: Yo soy. Judas, el traidor, también estaba con ellos. Apenas les dijo Jesús: Yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Jesús les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos le dijeron: a Jesús, el de Nazaret. Jesús respondió: Ya les dije que yo soy, de manera que si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse lo que había dicho: No dejé que se perdiera ninguno de los que me diste. Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y de un tajo le cortó la oreja derecha a un esclavo del sumo sacerdote. El esclavo se llamaba Malco. Entonces le dijo Jesús a Pedro: Guarda de nuevo la espada. Yo tengo que pasar el trago amargo que me dio mi padre. Entonces la tropa con su capitán y los sirvientes de las autoridades judías pusieron preso a Jesús. Lo ataron y se lo llevaron primero a donde Anás, el suegro de Caifás. Caifás era sumo sacerdote ese año, y fue el que dijo a las autoridades judías que más valía que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo se fueron detrás de Jesús. Ese otro discípulo era conocido del sumo sacerdote
y entró con Jesús al patio del palacio del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó fuera junto a la puerta. Entonces el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él respondió: No soy. Los esclavos y los sirvientes habían encendido brasas y estaban ahí calentándose, porque hacía frío. Pedro se quedó con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre lo que enseñaba. Jesús le respondió: Yo he hablado en público delante de todo el mundo. Yo siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No dije nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que han escuchado mis palabras. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, un sirviente que estaba ahí le dio una bofetada a Jesús y le dijo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si hablé mal, muestra en qué está lo malo. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás envió a Jesús atado a donde el sumo sacerdote Caifás. Pedro seguía ahí calentándose. Entonces le preguntaron: ¿No eres tú también de esos discípulos? Pero él lo negó diciendo: No soy. Uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: Yo te vi en el huerto con él. Pero Pedro lo negó otra vez, y enseguida cantó un gallo. De donde Caifás se llevaron a Jesús al pretorio. Ya había amanecido, pero los que lo llevaron no entraron al pretorio para no quedar impuros y poder así comer el cordero pascual. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación tienen contra ese hombre? Ellos le respondieron: Si no fuera un criminal, no te lo hubiéramos entregado. Pilato le dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le contestaron: Nosotros no tenemos autoridad para dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que Jesús había dicho para indicar la manera como iba a morir. Entró de nuevo Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por tu propia cuenta o porque otros te lo dijeron de mí? Pilato respondió: Yo no soy judío. Gente de tu propio pueblo y los sumos sacerdotes vinieron aquí a entregarte. ¿Qué fue lo que hiciste? Jesús respondió: No es el mundo el que me ha hecho rey. Si el título de rey me viniera de este mundo, tendría gente a mi servicio que peleara para que yo no cayera en manos de las autoridades judías. Pero mi título de rey no viene de aquí abajo. Pilato le dijo: Entonces, ¿sí eres rey? Jesús respondió: Eres tú quien lo dices. Yo he nacido y venido al mundo para esto, para dar testimonio a favor de la verdad. Todo el que está por la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Y qué es la verdad? Pero al decir esto salió de nuevo a hablar con los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él razón alguna para condenarlo. Pero es costumbre entre ustedes que yo le deje libre a alguien con ocasión de la Pascua. ¿Quieren que le deje libre al rey de los judíos? Ellos gritaron otra vez y dijeron: A ese hombre no, suéltanos a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato se llevó a Jesús y lo hizo azotar. Además los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto rojo. Y se le acercaban y le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Entonces salió Pilato otra vez y le dijo a los judíos: Miren, aquí se lo traigo. Quiero que se den cuenta de que no encuentro en él razón para condenarlo. Y salió Jesús con la corona de espinas y el manto rojo. Pilato le dijo: Ahí tienen al hombre. Apenas lo vieron los sumos sacerdotes y los sirvientes gritaron: ¡Crucifícalo!
«Crucifícalo». Pilato le dijo: «Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro en él razón para condenarlo». Los judíos le replicaron: «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se declaró Hijo de Dios». Cuando oyó Pilato estas palabras, se fue atemorizado más y más, y entró de nuevo al pretorio, y le preguntó a Jesús: «¿De dónde eres?». Pero Jesús no le respondió. Entonces Pilato le dijo: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para dejarte libre y también para crucificarte?». Jesús le respondió: «No tendrías autoridad sobre mí si Dios no te lo permitiera. Por eso, más culpable es el que me entregó a ti». Al oír esto, Pilato trató de dejarlo libre, pero los judíos gritaron: «Si dejas libre a este, no eres enemigo del emperador, porque todo el que se proclama rey se pone en contra del emperador». Cuando Pilato oyó estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal en el sitio que llamaban el Empedrado, en hebreo Gabatá. Era la víspera de la Pascua, alrededor del mediodía. Entonces le dijo a los judíos: «Ahí tienen a su rey». Ellos gritaron: «Que muera, que muera, crucifícalo». Pilato les dijo: «¿Quieren que crucifique a su rey?». Los sumos sacerdotes respondieron: «No tenemos más rey que al emperador». Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Se llevaron pues a Jesús, y cargado con la cruz, salió de la ciudad hacia el llamado lugar de la calavera, o en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el centro. Pilato además mandó escribir un letrero para ponerlo encima de la cruz. Lo que estaba escrito era: «Jesús de Nazaret, Rey de los judíos». Como en el sitio donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego, muchos judíos lo leyeron. Pero los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: «No debieras haber escrito el Rey de los judíos, sino dijo que era el Rey de los judíos». Pilato respondió: «Lo que escribí, escrito queda». Los soldados, después de que crucificaron a Jesús, se apoderaron de su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada soldado, y se quedaron también con su túnica. Y como no tenía costuras, sino que estaba tejida de una sola pieza, se dijeron: «No la rasguemos, más bien echémosla a suerte para ver a quién le toca». Así debía cumplirse lo que dice la Escritura: «Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica». Eso fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban también su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo que él tanto amaba, Jesús le dijo: «Mujer, este es tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Esta es tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la recibió como su propia madre. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre. Empaparon pues una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: «Todo está cumplido». E inclinó la cabeza, entregó su espíritu. Como era víspera del sábado, los judíos le pidieron a Pilato que mandara quebrar las piernas de los crucificados y retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz hasta el día siguiente, que era un sábado muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza,
y enseguida brotó sangre y agua. El que lo vio lo atestigua. Su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Porque todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y otro pasaje de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero a escondidas por miedo a las autoridades judías, le pidió a Pilato permiso para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo. También fue Nicodemo, aquel que la primera vez había ido de noche a ver a Jesús, y llevó una mezcla de mirra y aloe, como unos 30 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, embalsamándolo con las sustancias aromáticas, según la costumbre que tenían los judíos para enterrar. En el lugar en que Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro recién excavado, en el que todavía no habían enterrado a nadie. Así pues, como ese día era víspera del sábado judío, y ese sepulcro estaba cerca, en él sepultaron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración universal. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra, y para que nos conceda una vida pacífica y serena para glorificarlo como Dios Padre Omnipotente. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu Iglesia, extendida por el universo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre el Papa, su Santidad Francisco, para que nuestro Señor, quien lo eligió en el orden del episcopado para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal, para bien de su Santa Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Papa, para que el pueblo cristiano, que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor, crezca en méritos y progrese en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por todos los ministros y por el pueblo de Dios. Oremos también por nuestros obispos, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todos los fieles del pueblo santo. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por nuestros ministros, y haz que, con el don de tu gracia, te sirvamos en todas las cosas con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia y, perdonados todos sus pecados por el bautismo, queden incorporados a Cristo Jesús nuestro Señor. Dios poderoso y eterno, que fecunda siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría en los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos adoptivos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno,
que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste. Mira con bondad la grey de tu Hijo, para que a los consagrados por un solo bautismo los conserve unidos la integridad de la fe y los une el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por los judíos, que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia merezcan encontrarlo. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote, te busquen, y para que, al encontrarte, descansen en ti, concédenos que, en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes de las naciones. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que, de acuerdo con sus designios, Dios nuestro Señor los dirija en su pensamiento y en su decisión hacia una auténtica paz y libertad para todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que promuevan en toda la tierra con tu ayuda la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz duradera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que sufren. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que en todo el mundo aleje los errores, haga desaparecer las enfermedades y erradique el hambre, redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los inmigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimentemos en las necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Segunda parte. Adoración de la cruz. Terminada la oración universal, se hace la adoración solemne de la Santa Cruz. Se lleva al altar la cruz cubierta con un velo y acompañada por 2 personas con velas encendidas. El sacerdote de pie recibe la cruz, descubre un poco su extremo, la eleva y comienza a cantar el invitatorio. Este es el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Todos responden: vamos a adorarlo. Terminado el canto, todos nos arrodillamos y adoramos en silencio durante algún instante. Enseguida el sacerdote descubre el brazo derecho de la cruz
y elevándola de nuevo, canta el invitatorio, y se prosigue como la primera vez. Este es el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vamos a adorarlo. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que, por tu piedad, me aproveche para defensa del alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración después de la comunión. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio por la participación en este misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Oración sobre el pueblo. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concede tu consuelo, auméntale la fe y reafírmalo por la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Ven, Espíritu Santo, abre nuestra mente cerrada, calma nuestro corazón agitado por tantas cosas y llévanos al encuentro con Jesús, a través de su palabra y de la oración, con la misma confianza que Él tuvo en la cruz al abandonarse en las manos del Padre. Amén. Lectura. Él fue traspasado por nuestros crímenes. La descripción del siervo que carga con los males de la humanidad es en verdad dramática. Despreciado y desestimado, soportó nuestros sufrimientos, leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestros crímenes. El salmo que acompaña a esta lectura parece como un eco del cántico de Isaías, expresando el dolor del justo y a la vez su confianza. Pero yo confío en ti, Señor, haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Aprendió a obedecer y se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. El autor de la carta a los Hebreos describe la crisis de Jesús ante su muerte con palabras más expresivas todavía que las de los evangelistas, que hablaban de tristeza, miedo, pavor y tedio. Cuando dice que, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, y, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. También dice que fue escuchado en su petición, no porque se le libró de la muerte antes, sino después de experimentarla. Pasión de nuestro Señor Jesucristo. En el relato de la pasión, según San Juan, Jesús se revela dueño de sí, capaz de controlar todos los acontecimientos. En la cruz, por ejemplo, Él toma parte activa en su muerte y no se deja matar como los ladrones a los cuales les quebraron las piernas. Al contrario, Él entrega su espíritu. Son muy importantes los detalles apuntados por el evangelista. Jesús entonces, viendo a su madre, y allí junto a ella al discípulo a quien amaba,
dijo a la madre: «Mujer, he ahí a tu hijo». Luego dice al discípulo: «He ahí a tu madre». Estas sencillas palabras de Jesús llevan el peso de la revelación. Palabras con las cuales Él nos revela su voluntad. «He aquí a tu hijo». «He ahí a tu madre». Palabras que nos remiten a aquellas pronunciadas por Pilato. «He ahí el hombre». Aquí Jesús, desde la cruz, su trono, revela su voluntad y su amor por nosotros. Él es el Cordero de Dios, el pastor que da su vida por las ovejas. En aquel momento, en la cruz, Él hace nacer la iglesia, representada por María, su hermana, María la de Cleofás y María Magdalena, con el discípulo amado. Discípulos amados y fieles. El cuarto evangelio especifica que estos discípulos estaban junto a la cruz. Solo Juan narra que estas 5 personas estaban junto a la cruz. Los otros evangelistas no especifican. Lucas, por ejemplo, dice que todos aquellos que lo conocieron lo siguieron desde lejos. También Mateo cuenta que muchas mujeres seguían desde lejos estos hechos. Estas mujeres habían seguido a Jesús desde Galilea y lo servían, pero ahora lo seguían desde lejos. Marcos, lo mismo que Mateo, no ofrece los nombres de aquellos que seguían la muerte de Jesús desde lejos. Solo el cuarto evangelio especifica que la madre de Jesús con las otras mujeres y el discípulo amado estaban junto a la cruz. Estaban allí como siervos ante su Señor. Están valerosamente presentes en el momento en el que Jesús declara que ya todo está cumplido. La madre de Jesús está presente en la hora que finalmente ha llegado, aquella hora preanunciada en las bodas de Caná. El cuarto evangelio había notado también en aquel momento que la madre de Jesús estaba allí. Por esto, aquel que permanece fiel al Señor en su suerte es el discípulo amado. El evangelista deja en el anonimato ese discípulo, de modo que cualquiera de nosotros podremos reflejar en él que ha conocido los misterios del Señor, apoyando su cabeza sobre el pecho de Jesús durante la última cena. Para meditar. Nosotros estamos hoy mirando impresionados a ese Cristo clavado en la cruz, el mismo a quien Pilato ha presentado al pueblo diciendo: «Ahí tienen al hombre, ahí está», perseguido como un criminal, calumniado, torturado física y moralmente, muerto. Las lecturas nos ayudan a entender toda la profundidad de este acontecimiento. Nos presenta la teología del dolor de Cristo, como el siervo que ha cargado sobre sus hombros el mal de toda la humanidad, como el que, enviado por Dios para salvarnos, aunque con gritos y lágrimas deseara ser librado de la muerte, obedeció hasta el final, experimentando en sí mismo todo el dolor que puede sufrir una persona. Dios nos salva asumiendo, Él, como su propio dolor, el desfase que se da entre su plan salvador y nuestra debilidad. Reflexionemos. Ayudado por la lectura orante del relato de Juan, visita con tu espíritu los lugares de la pasión. Párate en el Calvario para aprovechar con María y el discípulo amado el acontecimiento de la pasión. ¿Qué es lo que más llama tu atención? ¿Qué sentimiento suscita en ti el relato de la pasión? ¿Qué significa para ti el hecho de que Jesús padece activamente su pasión? Oremos. Oh amoroso Cordero, Cristo crucificado, que haces que se cumpla en nosotros lo que tú dijiste. Quien me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oh luz indefectible, de la que proceden todas las luces. Oh luz por la que se hizo la luz, sin la cual todo es tinieblas, con la cual todo es luz. Ilumina, ilumina e ilumina una y otra vez
Jesús, Jesús amor, transfórmanos y confórmanos según tu corazón. Amén. Santa María Magdalena de Pazzi.